Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como saben ustedes, nuestros invitados para este debate son Javier Santillán, Antonio María Ávila, Manuel Rico y Javier Zelaya. Muchas gracias les damos por tener la amabilidad de estar aquí y de ser protagonistas de este debate, cuyo tema es, pienso yo, especialmente interesante en la actualidad. La edición del libro en España, situación actual y perspectivas de futuro. En definitiva, libro digital, libro electrónico, edición en papel, impresión en papel. Ese creo que es una parte muy importante del tema e incide en todas las demás. Diré dos cosas brevísimas, ampliando lo que figura en la convocatoria. Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, añado desde 1997. Aparte de eso, tiene un historial profesional importante como especialista en comercio exterior y comercio internacional. Baste una referencia. Desde 1982 a 1987 fue secretario general de Comercio Exterior y, como consecuencia de esa actividad, participa en foros universitarios y tiene publicaciones importantes en la materia, y específicamente una sobre propiedad intelectual en las relaciones económicas internacionales. Javier Zelaya, experto en nuevas tecnologías en el sector cultural y socio fundador del portal cultural 212.com, que es un portal especializado en detectar y analizar tendencias relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías. Especialista en nuevas tecnologías en relación con la comunicación y el marketing. Tiene abundantes obras en la materia, tiene participación en diversos másteres universitarios y yo diría que, me perdonará la licencia, es un profeta del libro digital, como supongo que manifestará en sus intervenciones. En tercer lugar, no podía ser de otra forma, tenemos un escritor. Conviene tener un escritor cuando se habla de los libros. Manuel Rico es escritor, es poeta, narrador, crítico literario. Desde 1996 es crítico para poesía en El País. Tiene una obra poética importante con premios importantes. Tiene una producción de narrativa también importante y también de ensayos. Codirigió el programa de Europa FM, Libromanía, que obtuvo en 1997 el Premio Nacional de Fomento a la Lectura. Y finalmente nos encontramos con Javier Santillán. Javier Santillán es fundador y propietario de la editorial Gadir, que se funda en 2004, tiene consecuentemente una corta andadura y, a pesar de tener esa corta andadura, pues es una editorial generalista. Nos encontramos con ficción, con ensayo, con poesía y, repito, a pesar de la corta andadura, una editorial acreditada, dentro de las preferidas por los libreros. Y, aparte de esto, él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid y de la Junta Directiva de Cedro. Hasta aquí los presentes en la mesa. Sería injusto si no dijera que todo esto ha sido ideado y organizado por Javier de Torres. Javier de Torres es un abogado del despacho en el que yo también trabajo, es socio del despacho y es un apasionado de la propiedad intelectual. Primero es abogado que tiene especialización, no única, pero que tiene especial interés por la propiedad intelectual, y a partir de eso su vida está contaminada de propiedad intelectual y saca tiempo para
para intervenir de esta manera tan provechosa para el máster y creo que para todos los asistentes, como podremos ver. Así es que agradecimiento por montarlo, por idearlo, por montarlo, por organizarlo, por darme este fajo de papeles sobre los intervinientes que obviamente exceden las posibilidades del tiempo del que disponemos, y también supongo que por algún sitio está presente. Si no está presente, sí. No está presente. Entonces es que al final nos ha traicionado, porque yo iba a decir... No, hay una mano por allí. Ah, está allí, no le veía, perdón. Pues es de agradecer porque es hincha, es socio del Atlético de Madrid y aquí está presente a pesar de todo. Que, por cierto, el máster somos bastante calamidad porque ponemos las conferencias y los debates cuando hay partidos trascendentes para este país. Y es especialmente censurable porque el profesor Garrotes también es hincha del Atlético de Madrid. Así es que vaya la censura para este fallo tan grande por el que pedimos perdón. Tienen la palabra entonces nuestros invitados y yo voy a ir suscitando temas y ellos van interviniendo diciendo lo que les dé la gana, como es muy lógico. En primer lugar, el primer tema que podríamos iniciar es cuál es el estado de salud de nuestra industria editorial y en concreto del libro en papel. ¿Sobrevivirá este o será completamente reemplazado por el libro digital? ¿Cuáles son las ventajas más destacables de este último? Venga, ¿quién salta al ruedo? Puedo saltar yo mismo. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Gracias por la invitación. Y para saber la salud, lo primero es tener unos datos básicos. No aburrir con los datos, pero tener unos datos básicos. La salud de la industria editorial española es una salud, digamos, frágil, pero de hierro. Por tanto, puede vivir muchos años, como bien sabéis. El total de la facturación, porque para entender la industria editorial española no solo hay que tener en cuenta el mercado interior. Sería un error siempre medirla exclusivamente desde el punto de vista de nuestro mercado interior. Hay que tener en cuenta el mercado interior, el mercado exterior y lo que genera de facturación la presencia de nuestras filiales fuera de España. Eso son unos 5.461 millones de euros, casi 1 billón de las antiguas pesetas, de los cuales 2.542,89 corresponde al mercado interior. Yo incluyo siempre las ventas a derecho, por eso si alguien examina la estadística tiene que tener en cuenta que yo estoy sumando lo que genera la venta de derecho para los editores, no para los agentes literarios, y en el mundo exterior 418,25 con las ventas de derecho y excluido lo que venden de libros nuestros gráficos, lo que llamamos nosotros el producto gráfico. Prácticamente el 90% de esa facturación se hace en papel, pero esto no es una singularidad de la edición española. Esa es la situación prácticamente de toda la edición europea. Nosotros el 3% de nuestra facturación, escasamente el 3%, es el libro digital, bastante superior en porcentaje a lo que es Francia y Alemania, que no pasan del 2%, muy inferior a los del Reino Unido, el 6%, y desde luego alejada de los Estados Unidos. En los Estados Unidos factura 27.000 millones de dólares el libro, pero el libro digital no pasa de los 4.000. Por cierto, se ha estancado este último año. Quiero decir porque a veces la presión comercial tan horrorosa de sectores ajenos al mundo del libro hace que tengamos una percepción que no es la que es real. La salud, por tanto, bien en el exterior, muy bien en el exterior en los dos aspectos, y mala en el interior. Mala en el interior por causas ajenas. Yo solo, por no polarizar toda la intervención, solo le voy a citar, y por favor, no son anécdotas, yo quiero que ustedes abstraigan. El viernes pasado, en todos los periódicos españoles, con gran alegría, pusieron de manifiesto que había incrementado el 9% la facturación de libros, de coches en España, y para lo cual damos el plan PIBE. Yo les puedo citar, no lo voy a hacer, con nombre y apellido, consejeros de Cultura y Educación de al menos 2 comunidades autónomas que cuando se da información sobre el incremento de venta de libros en sus comunidades montan en cólera, nos llaman a su despacho porque ¿cómo hemos hecho que se vendan más libros? Quiero decir, esa es la realidad de este país. O sea, que no hay ningún plan PIBE para el mundo del libro, que sería darle dinero a las bibliotecas para que compran.
Nos alegramos enormemente que se facturen más vino, más cerveza, más coche, y es bastante molesto cuando se incrementa la factura de libros. Deben de saber ustedes que los programas y las consignaciones presupuestarias para el sistema bibliotecario, el público, el escolar, que nunca ha existido, y el universitario, no se ha reducido, ha desaparecido. Estamos hablando de unos 170 millones de euros. La famosa ayuda a la familia que se da en el libro de texto, según datos del Defensor del Pueblo, el año 2011-2012 eran 166 millones de euros, había sufrido una reducción sobre el 2008-2009, este curso eran 78 millones de euros, y el año que viene, el curso, o sea, en septiembre, 0. Pero para eso no hay ningún plan PIBE, ni para las bibliotecas, ni para nada. Y si se venden muchos libros, les aseguro que es algo que es muy malo. Todas las comunidades autónomas, ante el hecho de una nueva ley de educación que obliga a hacer nuevos libros, porque las metodologías, las consignaciones, incluso las disciplinas cambian, pues la de Madrid ya ha dicho que no se quiere renovar los libros, que valgan los libros de antes, exactamente Cataluña, exactamente el País Vasco. Bueno, pues esa es nuestra mala salud. Eso sin quitar y poner de manifiesto, porque saldrá en otras preguntas, digamos, una situación de indisciplina en el mercado, donde, digamos, que hurtar el trabajo de los creadores, no solo del libro de la música, pues está bien visto. Robarle a Cristiano Ronaldo o a Neymar €1 de sus emolumentos es una herejía nacional. Esa es la situación. Bueno, yo voy a hablar desde la óptica del escritor. Traía una cosa escrita, voy a leer unos párrafos que yo creo que va a ser pues no serán más de 5 o 6 minutos, sobre todo porque sitúo la visión del escritor ante una situación que se caracteriza fundamentalmente por la disminución de la venta de libros en papel, el ligero aumento de la venta de libros en formato electrónico, de e-books, pero un incremento que se mueve en el campo de la confusión, y luego podremos hablar más de ello. Entonces yo voy a, leer estos párrafos que hacen referencia a cómo ha cambiado la percepción del escritor de la situación que vive el mundo editorial. Desde que comencé a escribir y a publicar a principios de los 80 he convivido con críticos literarios, con pequeños, medianos y grandes editores, con bibliotecarios, con libreros enamorados de su oficio y prescriptores sabios de la mejor literatura, con lectores y lectoras de toda edad y condición. Formaban parte de un ecosistema cultural seguro, previsible y yo diría que hasta hospitalario, acogedor, protector y que se ha mantenido hasta principios del siglo XXI. Pero que a medida que hemos avanzado en el nuevo siglo y las nuevas tecnologías han ido proporcionando nuevos instrumentos para la distribución del conocimiento y en general de la cultura escrita, se ha ido agrietando. Lo habitual, tras escribir un libro, era contratarlo con una editorial, a veces con la intermediación de un agente, recibir un anticipo a cuenta de los derechos de autor de las ventas previsibles e iniciar un proceso primero de relación con los periodistas que lo divulgaran, después con los lectores que lo comprarían y leerían, con los críticos y a esperar. Hoy ya no es así. El escritor acaba el libro, pero ha podido anticipar capítulos, generando un clima y cierta expectación entre sus lectores reales y posibles, a través de su web, de su blog o de las redes sociales. El libro, con mucho tiempo de antelación, se habrá ido abriendo paso. El editor potencial lo habrá contratado, pero con mucho escepticismo respecto a sus posibilidades de venta en papel, con un anticipo menor de lo que era acostumbrado y sin saber exactamente qué perspectiva de explotación tendrá el libro en su formato digital o de e-book. La relación de la editorial con los periodistas para su difusión ya no es ni será la misma. La web, Facebook, Twitter y, en general, las redes sociales serán los principales instrumentos para dar a conocer la novedad. Los viejos almuerzos o desayunos con periodistas culturales quedan restringidos a los grandes nombres con un gran potencial de ventas o con premios a la altura del Nacional de las Letras o el Cervantes. ¿Y qué decir de las presentaciones vespertinas con cóctel, canapés y canaperas? Las críticas en papel saldrán más tarde o no saldrán, porque los suplementos literarios se han reducido sensiblemente debido a la crisis y a la revolución digital.
Habrá muchas más críticas y reseñas en el ciberespacio, blogs de amigos, revistas culturales online, periódicos digitales, páginas web de críticos profesionales o aficionados, más de los últimos que de los primeros, se ocuparán del libro. Se hablará más de él que en la era precedente y sus apoyos se medirán en me gusta más que en lecturas. En paralelo, las plataformas de autoedición con un cauce preferente como Amazon publicarán libros que ya no precisarán pasar las fases apuntadas. Libros digitales de autores desconocidos sobre cuyo nivel de calidad nadie habrá opinado. En esas plataformas se cuida la corrección lingüística y ortográfica, no la calidad literaria, que serán publicados y comercializados sin intermediación alguna y en todo el mundo por la propia plataforma. En fin, no me extiendo más. La pregunta que cabría hacerse es cuánto de lo que vivimos a finales del siglo XX, del mundo literario que todavía se mantiene en pie, aunque con grietas, se va a mantener en el futuro. Yo no soy ningún experto, aquí en la mesa hay algunos expertos y yo creo que sería bueno que junto con la pregunta y los planteamientos que hacía el moderador nos extendamos por ahí. Bueno, brevemente añadiré a lo que se ha dicho, que yo creo que la salud del sector editorial en España es buena, pero es precaria, y que si es buena lo es fundamentalmente o en una parte muy importante gracias a la regulación del sector, no exactamente en áreas de propiedad intelectual, que luego supongo que entraremos con más detalle en las que tenemos algunas carencias graves, pero sí en lo relativo al precio único del libro. El precio único es una pieza fundamental que ayuda a mantener, quizás paradójicamente, o en una primera aproximación, paradójicamente, la competencia. El sector del libro en España es un sector en el que conviven un sector oligopolístico y un sector muy próximo a la competencia perfecta, con multitud de pequeñas o muy pequeñas empresas que son tremendamente eficaces y tremendamente competitivas, y que si subsisten y pueden subsistir es gracias al precio único. Modelo, digamos, equiparable al que existe en Francia y diferente al que existe, por ejemplo, en los países sajones. Para algunos, el paradigma de lo que debe ser la regulación del mercado. Yo personalmente disiento en este punto, y es muy fácil, digamos, remitirse a los hechos y ver cuál es el panorama editorial en países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde las editoriales independientes prácticamente han desaparecido y donde la cantidad y la calidad editorial es relativamente baja si se compara con el potencial económico de estos países. Uno puede decir, hombre, en Estados Unidos se publica muchísimo, se publica muy bien. Sí, pero son en gran parte las universidades y, si no, los grandes grupos que concentran la edición, como pasa en todas partes, en los bestsellers y en cosas rigurosamente comerciales. En España tenemos, como digo, una variedad impresionante editorial, una gran calidad y un muy buen precio. Esto es un tema también quizás controvertible, y más de una vez me han preguntado en situaciones como esta por qué son tan caros los libros. Los libros son realmente baratos cuando uno entiende lo que hay detrás de un libro. Acabar con este estado de cosas es algo que sería, creo que, dramático para una industria cultural tan potente como la que tenemos y tan rica. Siempre están, digamos, los fundamentalistas del mercado que opinan que por qué no dejar a la pura competencia también la fijación de los precios, pero no hay que olvidar que los precios están fijados también en el sector del libro por la oferta y la demanda. Es decir, el editor fija el precio de acuerdo con sus, digamos, su situación industrial, la oferta, la demanda que prevé, y está autorizado perfectamente para modificar ese precio ulteriormente. Pero quien no puede modificarlo son los libreros. Insisto en que esto es un elemento fundamental. Y quizás, por mencionar otro elemento que parece un poco tangencial, pero que creo que no lo es, y al que se ha referido también Manolo Rico hace un momento, el tema de los medios de comunicación, creo que es algo de lo que somos poco conscientes, pero que está haciendo un daño tremendo en la sociedad española y en particular a la cultura española. Decía Juan Marsé que en España el verdadero Ministerio de Cultura es la televisión, y desgraciadamente tiene bastante razón, y con la televisión que tenemos, en fin, así está el sector cultural. Entraría en bastante detalles, lo que mencionaba Manolo, los suplementos literarios tienden a la desaparición.
De esto tienen bastante culpa los grupos mediáticos en general y la falta de... Claro, esto sí que es algo que es difícil de regular, salvo en lo tocante a los medios públicos. Pero faltan empresarios con mentalidad de mecenazgo. Mentalidad de mecenazgo quiere decir que si tú eres inmensamente rico y tienes un grupo mediático muy importante, a lo mejor no está mal que dediques algo a la cultura y algo a tratar de hacer un país mejor. Y en lo tocante a la televisión pública creo que también estamos en evidente retroceso en este sentido. Los programas culturales y los programas dedicados a los libros van desapareciendo y son enviados a las zonas periféricas de la audiencia. Hace un par de años o tres premiamos en Madrid, los editores de Madrid, a Bernard Pivot, que a lo mejor a algunos de ustedes les suena. Pivot fue un periodista, sigue siendo, un periodista cultural que tuvo un programa en la televisión francesa, Apostrophe, que lograba reunir, creo que eran 5 millones de espectadores delante de un programa de libros los viernes por la tarde. Es decir, esto es un récord histórico, lo han emulado en muchos países. Evidentemente, también en Francia esto ha declinado porque ya no hay en la televisión pública programas de esta calidad y que logren, digamos, estas audiencias, pero creo que es un ejemplo a seguir y creo que nuestras autoridades, los responsables de Radio Televisión Española, más concretamente, o de los canales públicos de las comunidades autónomas, deberían tomar nota de este tipo de cosas. Quizás salvar a Radio Nacional, que a pesar de todos los pesares sigue siendo un reducto donde los programas culturales, hay una considerable variedad y calidad, a pesar de todo lo que está cayendo. Un momento. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Asumo con toda naturalidad el cargo que me ha dado de profeta digital. Me suelo denominar evangelista digital, aunque soy absolutamente de la era analógica, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que va a haber mucho debate, porque yo creo que se han puesto encima de la mesa varios temas que dan bastante de sí, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, ¿no?, de transformación de la sociedad, y lo estamos viendo todos en el día a día. No hay más que bajar al metro de Madrid y ver la cantidad de gente que lee en pantallas. Lee todo tipo de cosas en pantallas. A lo mejor no lee lo que el sector está produciendo y comercializando hoy en día, pero se lee muchísimo en pantallas, ¿no? Y esa transformación la estamos viendo en todo, de la manera que descubrimos qué libro o qué película o qué canción queremos ver o escuchar o leer, de la manera que decidimos si nos lo compramos o no y dónde lo compramos. Luego hablaremos también de la piratería, que se ha mencionado. Como economista, que también creo que trabajaste en el Banco de España, para mí muchas veces la defino en la universidad como una demanda no atendida, y luego hablaremos por qué, la defino inicialmente así, como una demanda no atendida. Pero como os comentaba, que yo creo que lo estamos viendo todo, la transformación que estamos viviendo, de la manera que descubrimos un libro, de la manera que decidimos si lo compramos o no, y de la manera que lo compartimos. Y no compartir el archivo para que nadie se ponga nervioso, porque entiendo que la mayoría aquí sois expertos o futuros expertos en propiedad intelectual, sino compartir la experiencia, que siempre lo hemos hecho en el mundo analógico cuando nos ha gustado un libro y ese libro hemos compartido esa lectura con otras personas, como comentabas en tu introducción, y que ese boca a oreja o de boca en boca ha hecho que otra gente lo conozca y que otra gente también tenga esa experiencia de lectura. Y eso está cambiando radicalmente, como estabais mencionando, por la transformación que está viviendo la sociedad. Esto no es porque esté Amazon, ni Google, ni Apple, que sí, que también tiene sus intereses, como comentaba Antonio María, es porque la sociedad en general está transformándose. Y en esa transformación, que para mí tiene muchísimo mérito lo que la industria editorial ha hecho a lo largo de estos años de convertirse en la segunda o tercera industria a nivel mundial, en la era analógica, ¿cómo podemos mantener ese liderazgo en la era digital que está a la vuelta de la esquina y antes de lo que sospechamos? En esa transformación, a la vuelta de las Navidades, yo leí un dato que me quedé bastante sorprendido. En Madrid, el año pasado, desaparecieron 400 kioscos. 400 kioscos de prensa. Y eso no es por Amazon, ni por Google, ni por Apple. Es porque la sociedad está cambiando, como digo, de la manera que se informa, de la manera que accede al conocimiento, de la manera que lo consume. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta como industria, de qué manera atendemos a esas nuevas formas que la sociedad está entreteniéndose o llegando a la información, ¿no? Y luego podemos hablar de ello desde el punto de vista de diferentes aspectos. Se ha mencionado varias veces el tema de la calidad en relación a la autoedición o en relación a lo de Internet. Yo cuestiono muchísimos textos que se han publicado en tapa dura y tapa blanda y que están hoy en día en librerías y en bibliotecas. Cuestiono muchísimo esa calidad y ha habido una irresponsabilidad por parte de este sector de devaluar el libro como objeto.
por publicar cosas que, desde mi punto de vista de calidad, como habéis mencionado, nunca deberían haber sido publicadas. Por lo tanto, si vamos a cuestionar Internet, también cuestionemos, seamos un poco más objetivos, cuestionemos lo que hemos hecho hasta ahora. Se han publicado cosas maravillosas, como todos también sabemos. Y luego hablaremos del precio fijo, que yo creo que va por mucho debate. Yo creo que era una medida excelente en el siglo XX para proteger aquello que teníamos que proteger. Y creo que se debe y se puede proteger a librerías y editores y esa diversidad que estaba mencionando Javier. Es necesario. Pero el precio único en la era digital es absolutamente insostenible. Y hago un juego de palabras con aquella ley SINDE que estaba dentro, que no era una ley, sino que estaba dentro de la ley de la economía sostenible. Es absolutamente insostenible, porque como bien sabéis, como usuarios de Internet, el precio forma parte de vuestra decisión de compra o de acceso. Forma parte de ello. Si queremos proteger